Patricia Cayón por la invitación para conversar un poco acá con ustedes, también para asistir a estas charlas tan interesantes. También agradecer a la biblioteca. Yo soy del barrio aquí también, así que para mí la verdad que es un orgullo tener esta biblioteca, que es una biblioteca y además un lugar de encuentro, ¿no? Como decía el compañero que nos presentó al principio, la idea también es de sentarnos acá, escucharnos y que pensemos juntos algunas cosas que son muy importantes para el país, en este caso la ciencia y la tecnología, ¿no? Algo extremadamente importante que se nos va la vida en esto, ¿no? Yo ahora voy a tratar de dar algunos elementos para pensar justamente. Está muy lejos la pretensión de que esto sea una clase o una conferencia científica. Tiene que ver muchísimo con ciencia básica, con tecnología, con intereses, con estrategias, con geopolítica, con un montón de cosas está metida en este tema del hidrógeno verde. Pero mi idea acá es dar algunos elementos para que pensemos y para que ustedes se lo lleven. Y cuando escuchen hablar de hidrógeno verde, bueno, tengan algún elemento para comenzar a pensar sobre este tema, que lo tenemos que pensar entre todos, ¿no? Entonces, yo voy a tirar algunas cosas, vamos a hablar de algunas cosas muy rápidamente, tampoco los quiero avasallar demasiado. Vamos a hablar del hidrógeno en general, o repasar alguna cosa. Vamos a hablar de la electrólisis como método para producir hidrógeno. Vamos a hablar de la tecnología en sí, que son los electrolizadores, y algunas cosas vamos a comentar por ahí sobre los materiales y un poco lo que rodea todo eso. Vamos a hablar algo del agua, con mucho cuidado, con mucha mesura, que es un tema muy candente por estos días, que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de este tema, porque es un tema muy importante, ¿no? Especialmente en estos momentos. Y vamos a hablar también, voy a terminar de hablar un poco de los desafíos y oportunidades que tiene el Uruguay en el tema hidrógeno verde, y en especial yo voy a dar mi mirada sobre la parte académica, donde nosotros vemos cuáles son las cosas que tenemos por delante como académicos, los desafíos y también lo que necesita hacer el país, desde mi punto de vista, para que la academia pueda contribuir realmente en este tema, ¿no? Hablemos un poco, antes de meternos con el hidrógeno, hablemos un poco de por qué estamos hoy en día hablando de hidrógeno y tanto hablamos de hidrógeno verde, ¿no? Hay algunas cosas que nos han llevado en estos últimos años, estos últimos 10, 15 años, especialmente ahora en estos últimos 5 años, a que estemos hablando todo del hidrógeno verde ahora, ¿no? Uno de los elementos tiene que ver con esto de la descarbonización, ¿no? Esta necesidad que tenemos de cuidar el medio ambiente, eliminar los combustibles fósiles, etc., ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso. Mejorar las condiciones de salud, del aire, todo eso. Hay también un elemento de geopolítica energética. Esto no lo podemos obviar. Nosotros no somos actores muy pequeños en toda esta geopolítica internacional, pero existe y está ahí, y tenemos que tener presente que es un elemento que juega a que hoy en día se esté hablando de esto, ¿tá? Eso lleva a estrategias corporativas, ¿sí? A regulaciones industriales, a desarrollo económico. Todo eso, ¿sí? Se va, digamos, juntando para tomar conciencia, la sociedad vaya tomando conciencia, se vaya creando esa voluntad de cambio que tenemos con respecto al medio ambiente, al uso consciente de la energía, del agua, etc., ¿no? Otro elemento importantísimo que hoy tenemos en cuenta, o que tenemos que tener en cuenta, es la disponibilidad de financiación. Estos proyectos requieren grandes recursos para financiar, y por tanto se necesitan inversores, y tiene que haber disponibilidad en el mundo para que haya un inversor que quiera venir acá a Uruguay, a Argentina, a Chile o a donde sea a poner la plata para que se den estos proyectos. Y hoy en día está esa voluntad. Por otro lado también, después vamos a ver que para esto se necesita electricidad para producir el hidrógeno verde, o una de las formas de producir hidrógeno verde. Y bueno, el costo de la electricidad es un tema que también hay que tenerlo en cuenta.
el gran desarrollo que han tenido las energías renovables para la producción de energía eléctrica, en particular en Uruguay, que tenemos una gran influencia en la matriz energética, la energía eólica y en menor medida también la energía solar y algo de biomasa. En el mundo es igual, por lo tanto, eso también está contribuyendo. Y después, algo que hemos repasado por ahí sin hablar de ello, pero que tiene que ver también, tiene que ver con la mejora de las tecnologías para producir. Estas cuestiones de las patentes que hablaba el profesor Sinora también tiene que ver, ¿no? Esas cosas del tiempo que pasa, que qué sé yo. Bueno, todo eso ha empujado a esto que hoy en día está tan candente, que es la producción de hidrógeno verde. ¿Está? Si comparamos el hidrógeno con otros combustibles, porque el hidrógeno se piensa producir para algo, fundamentalmente para usarlo como un vector energético o como combustible en sí. Como combustible bajo dos formas de las más importantes, ¿no? Para quemarlo por combustión, como un gas o como gasolina, gasoil, lo que sea, eso por un lado, o a través de algo mucho más limpio, que es a través de las celdas de combustible, ¿no? Que se genera electricidad justamente a partir de la oxidación de ese hidrógeno. Entonces, si nosotros comparamos desde el punto de vista del medio ambiente, y en particular en la generación de dióxido de carbono, y comparamos gas natural, gasolina con hidrógeno, bueno, ahí está claro. Mientras que cuando quemamos 1 kilogramo de hidrógeno no producimos CO2, ¿sí? Mientras que cuando quemamos gas natural producimos 6,6 kilogramos de dióxido de carbono por cada 3 kilogramos de gas natural, y por cada 2,78 kilogramos de gasolina emitimos 9,5 kilogramos de dióxido de carbono, que tiene un efecto de gas invernadero, ¿no? Todo esto que se habla del recalentamiento, etc. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, como combustible, usar hidrógeno, digamos, está claro ahí con esos números de por qué. No todo lo que brilla con el hidrógeno es oro. El hidrógeno, aunque tiene lo que nosotros llamamos poder calorífico, el más grande, ¿sí? Por unidad de masa, ¿sí? Es decir, es el combustible que cuando lo quemamos nos libera mayor cantidad de calor por unidad de masa, mayor que la gasolina, que el gasoil, que todo eso es combustible. ¿Está? El problema del hidrógeno es que es un gas, que hay que decirlo de paso, es incoloro, no tiene color ni nada. Ahora vamos a hablar algo de esto de los colores, pero no tiene color, es un gas, pero es muy liviano, pero muy liviano. Entonces, ¿cuál es el problema? Acá hay un número también que lo ejemplifica muy claro. Si nosotros queremos tener el equivalente en energía que tiene 268 mililitros de gasolina, la que usamos nosotros en nuestros autos, si queremos tener esa misma cantidad de energía con hidrógeno, necesitamos 1 litro de hidrógeno y sometido a una presión de 350 bar, que es aproximadamente 350 atmósferas de presión. Es muchísima presión. Y ahí está el problema que todos hablamos del hidrógeno, de que necesitamos almacenarnos en tanques que soporten muchísima presión. Porque si no lo tenemos a esa alta presión, no podemos tener la cantidad suficiente para que nos den la energía. Eso es un gran problema, y por eso se requiere, para transportarlo, incluso para usarlo, convertirlo en otra cosa. Ahí les puse algunos ejemplos. Se habla hoy en día del amoníaco verde, ¿sí? Se habla del metanol, o producir con el hidrógeno otros combustibles, como es la idea que tiene el propio Uruguay, con esto de que se estaba hablando ahora en Paysandú y demás, es convertir ese hidrógeno que se va a producir en algo que sea mucho mejor utilizable desde el punto de vista de la eficiencia energética para el transporte, para el uso, etc. Bien, eso en cuanto a las ventajas. ¿Dónde está el hidrógeno? El hidrógeno es un gas, como dijimos, es el hidrógeno que llamamos nosotros molecular. No está en forma apreciable en la atmósfera. Acá tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos dióxido de carbono, tenemos vapor de agua acá en este ambiente, tenemos algún otro gas, pero en una cantidad muy, muy pequeña. Hidrógeno es prácticamente indetectable lo que hay de hidrógeno. Tampoco hay yacimientos. No podemos hacer un pozo en algún lugar de la Tierra y sacar hidrógeno. Entonces, si queremos hidrógeno hay que producirlo de algún lado. ¿Dónde está? El hidrógeno gas no está en ningún lado, como gas acá en la Tierra, ¿no?
¿Dónde están los átomos de hidrógeno? ¿Sí? En todo, ¿no? En la Tierra, ¿dónde puedo encontrar átomos de hidrógeno para de alguna forma convertirlo en el hidrógeno molecular que tanto queremos? Bueno, está en el agua, la famosa fórmula H2O, ¿no? Está ahí, los átomos de hidrógeno están ahí, o sea que del agua nosotros podríamos sacar, convertir ese hidrógeno a hidrógeno molecular. Están en los hidrocarburos, está en la biomasa y otros constituyentes que tienen hidrógeno. Pero para producir hidrógeno, gas, que queremos nosotros, a partir de todo eso necesitamos energía. Sin energía no se puede, o térmica, o electricidad, o de algún lado. Energía hay que aportarle, nada es gratis de esto. Cuando hablamos de producir hidrógeno a partir del agua, usando electricidad y que esa electricidad sea de origen renovable, entonces ahí sí estamos hablando de hidrógeno verde. Y ahí es que empieza la caracterización y ahí es donde yo le empiezo a llamar hidrógeno verde. Si no produzco el hidrógeno así, no es hidrógeno verde, hay otros colores que se le llaman según de dónde viene y cómo se produce. Ese es para nosotros el hidrógeno verde y es lo que todo el mundo hoy habla como hidrógeno verde. Respecto a la electrólisis del agua, que es el método electroquímico para producir hidrógeno a partir de electricidad y agua, ¿no? La reacción está ahí escrita, ¿no? Es agua más energía, me da hidrógeno y oxígeno, ¿no? El concepto de la electrólisis del agua es nuevo, es porque surgió ahora, alguien lo descubrió. No, miren, fíjense, esos bocetos que están ahí son de los primeros experimentos que hizo este científico alemán en el año 1800. Ya comenzaban ahí los primeros experimentos de electrólisis del agua. Comenzó ahí en 1800 más o menos porque alguien inventó la forma de controlar la corriente eléctrica, que fue Alejandro Volta con su pila, la pila de Volta, más o menos ahí en ese año. Entonces ahí empezaron los primeros experimentos con electricidad, con electricidad continua. Hicieron de todo. Una de las cosas que hicieron fue descomponer el agua y producir el hidrógeno. Ahí empezaron a llamarlo hidrógeno después, bueno, fue toda una historia. Entonces, no hay nada nuevo con esto del hidrógeno, con el concepto. De hecho, después, años después, ya a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, se comenzó con la producción industrial, en serio, de hidrógeno. Esa, por ejemplo, es una planta de Noruega en el año 1949, una planta que tenía varios electrolizadores, como ven ahí, alcalinos, que es un tipo de electrolizador, es la tecnología más consolidada, digamos, no es la más moderna, pero es la más consolidada, inclusive hasta el día de hoy. Eso es 1949. El día de hoy tenemos electrolizadores como el que ofrece la empresa Siemens de Alemania. Estos ya son electrolizadores mucho más modernos, que nosotros llamamos de tipo PEM, es una tecnología diferente, mucho más versátil, tiene una serie de problemas, pero es mucho más versátil, permite mayores potencias, un arrancado mucho más rápido del electrolizador, un montón de características que lo hacen muy interesante. Bueno, ese electrolizador que Siemens ahí en un catálogo dice que produce de 100 a 2000 kilogramos de hidrógeno por hora, consume más o menos entre 1000 y 20.000 kilogramos de agua por hora justamente. Eso después vamos a ver la relación que hay entre el hidrógeno que se produce y la cantidad de agua que demanda. Pero bueno, como ven, esto no hay nada nuevo. Lo que sí es que ha evolucionado la tecnología, eso sí, la tecnología ha evolucionado y está evolucionando.